Sí, se confirma, amigo. Spider-Man acaba de hacer algo que ni Iron Man, ni el Capitán América, ni el propio Thanos lograron en más de 15 años de Marvel. Y no estoy exagerando. Quédate porque además te voy a contar una decisión que tomó Peter Parker en esta película que podría, sin exagerar, cambiarle la vida y el futuro a los X-Men. Vamos con las noticias. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el lugar donde comentamos las últimas noticias del cine, las series y todo lo geek sin filtros, sin aburrirte y sin rodeos. Así que ponte cómodo y empecemos. Bueno, arranquemos con la bomba del día. Ayer se hicieron las primeras funciones de Prime Video de Spider-Man Brand New Day en Estados Unidos, México y también se estrenó en buena parte de Europa. O sea, ya la vio gente de verdad, no solo periodistas con boletos gratis y ganas de quedar bien con el estudio. Y el público habló. En el Popcorn Meter de Rotten Tomatoes, que es básicamente el termómetro de qué tan contenta salió la gente normal del cine, la película llegó con un 98%. ¡98%! Para que te des una idea de lo bestial que es ese número, con esa puntuación, Brand New Day se convierte ahora mismo en la película mejor valorada de todo el universo cinematográfico de Marvel. No hablo solo de las de Spider-Man, hablo de las 20 y pico películas del UCM, incluyendo Endgame, incluyendo Infinity War, incluyendo el propio debut de este Spider-Man en Civil War. Y por si fuera poco, también se convierte en la película de Spider-Man mejor valorada de la historia, contando todas las versiones, Tobey, Andrew y Tom. Ahora, ojo, siempre hay que decirlo con cautela, esta puntuación puede bajar en los próximos días, porque conforme entra más gente al cine, la muestra crece y a veces se estabiliza para abajo, pero arrancar así, con un 98%, no es normal, eso no pasa todos los días. Y por el lado de la crítica especializada, en el Tomato Meter, la película tiene un 91% y ya se ganó el sello de certificada como fresca. La crítica, en general, coincide en algo, que la película mezcla muy bien la acción espectacular con momentos que sí te van a pegar emocionalmente y que la actuación de Tom Holland es de lo mejor que ha dado en el papel. Pero espérate, porque el número que te acabo de dar ni siquiera es la parte más loca de esta noticia, porque ahora viene la taquilla y ahí la cosa se pone todavía más interesante. Con estos números de crítica y de público, todo apunta a que Spider-Man Brand New Day va a reventar la taquilla este fin de semana. Y aquí viene el dato que me tiene con la boca abierta. Existe la posibilidad real de que al final de su recorrido en cines, esta película termine recaudando más que la mega película de Avengers Doomsday, que francamente es bastante posible, para mi sorpresa. Piénsalo un segundo. Estamos hablando de que una película de un solo superhéroe podría superar en taquilla a la película más ambiciosa de los Vengadores en años. Si eso pasa, prácticamente quedaría escrito en piedra. Spider-Man es, sin lugar a dudas, el superhéroe más popular del planeta ahora mismo. Ni Iron Man en su mejor momento tuvo este nivel de amor incondicional del público. Y hablando de amor incondicional, resulta que gran parte de la magia de esta película, según el propio director, ni siquiera fue idea del estudio, fue idea de Tom Holland. Te cuento, el director Destin Daniel Cretton dio una entrevista reciente con Screen Rant y contó cómo fue trabajar con Tom Holland en el guión de esta película, y básicamente dijo algo que confirma lo que muchos fans ya sospechábamos. Tom no solo actúa a Spider-Man, prácticamente ayuda a escribirlo. Cretton contó que Holland no llega con ideas sueltas tipo, oye, sería genial que apareciera tal personaje. No, Holland llega con el inicio, el desarrollo y el final completo de una escena ya pensada para su personaje, como si fuera un guionista más en la sala. Y de hecho mencionó que hay una escena, casi al final de la película, que surgió exactamente así. Tom la propuso en la sala de guionistas, la describió con tanta claridad que el equipo pudo visualizarla al instante y terminó quedando en el corte final. Cretton dice que esa escena es de lo más emotivo de toda la cinta, pero también tiene mucho humor. O sea, la próxima vez que llores o te rías en el cine con esta película, hay buenas probabilidades de que sea gracias a una idea que salió directamente de la cabeza de Tom. Ok, hasta aquí todo bonito, todo felicidad. Pero ahora viene la parte jugosa, la que en verdad te va a hacer decir, no manches, ¿en serio hicieron eso? A partir de aquí hay spoilers fuertes de la película, así que si todavía no la has visto, te dejo el aviso. Pon pausa, ve la peli y regresa. Si ya la viste o no te importa, quédate, porque esto puede cambiar el rumbo del UCM. En Brand New Day, Peter está aislado, olvidado por el mundo y empieza a notar que se está convirtiendo en algo más araña que humano. Su sentido arácnido se dispara, gana fuerza y hasta empieza a lanzar telarañas orgánicas, sin necesidad de sus lanzarredes. Básicamente está mutando.
Asustado por lo que le está pasando, Peter decide crear un chip inhibidor para controlar estos nuevos poderes. Antes de construirlo, va con nada más y nada menos que Bruce Banner, quien le advierte, con toda razón, que crear un aparato capaz de anular los poderes de alguien puede traer consecuencias muy serias. Peter, como buen protagonista de superhéroes que no siempre hace caso, sigue adelante, termina dominando sus nuevos poderes y, más importante todavía, usa ese chip inhibidor para neutralizar a Jean Grey y ayudar a detenerla en un momento clave de la trama. Hasta aquí todo bonito, todo felicidad, pero ahora viene la parte jugosa, la que en verdad te va a hacer decir, no manches, ¿en serio hicieron eso? Resulta que el Departamento de Control de Daños, el DODC, tiene tiempo de estudiar esa tecnología. Y no solo la estudian, la modifican para poder activar y desactivar los poderes de Jean Grey a voluntad. Es decir, agarran el invento de Peter, pensado para ayudar, y lo convierten en un interruptor para controlar a una persona con poderes. Al final, Spider-Man y Jane se reconcilian, todo bien entre ellos, pero un personaje llamado Bill Metzger logra escapar, probablemente con el conocimiento necesario para replicar ese chip inhibidor. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante para cualquiera que conozca los cómics. En los materiales originales, el desprecio de Metzger hacia los mutantes lo lleva a fundar la Milicia Antimutante, y con la tecnología del chip inhibidor en sus manos, tendría todo lo necesario para crear los famosos collares inhibidores, esos que anulan los poderes de los mutantes y que en la saga de Días del Futuro Pasado se usan para someterlos por completo. En otras palabras, Peter Parker, sin querer, podría haberle entregado al gobierno el arma perfecta contra los mutantes. Así como esperamos que la tecnología de Tony Stark termine dando origen a los centinelas que cazan mutantes en el futuro del UCM, ahora resulta que Spider-Man también estaría metido en esa historia, entregando sin saberlo la base tecnológica de la represión mutante. Es literalmente el momento Oppenheimer de Spider-Man. Crea algo pensando en hacer el bien y termina siendo usado para todo lo contrario. Y lo más fuerte es que esto conecta directamente con la próxima gran etapa del UCM, la saga mutante. Con esto queda claro que Brand New Day no solo es una película bien recibida por crítica y público, sino que además está sembrando piezas clave para el futuro de los X-Men en el UCM. Y viendo estos números en taquilla y en Rotten Tomatoes, lo más probable es que ya estén armando el anuncio de Spider-Man 5, posiblemente para 2028 o 2029, y todo indica que Destin Daniel Cretton volvería a dirigir, lo que dejaría por ahora en pausa la secuela de Shang-Chi. Y bueno, geeks, así se ve el panorama hoy. Spider-Man rompiendo récords históricos, peleando de tú a tú contra Avengers Doomsday en taquilla, Tom Holland escribiendo escenas como todo un guionista y Peter Parker metido sin querer en el futuro de los X-Men. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que Peter Parker ya se fastidió a todos los X-Men? Déjenmelo en los comentarios que quiero leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del super gracias, y eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.